que el Señor como iglesia nos ha encargado predicar el evangelio, para que la gente crea. Así que cuando la gente cree, se constituye en un creyente. Pero creo que entre todo lo que Jesús también enseñó, Él decía ir y hacer discípulos. Entonces, ¿verdad? Una vez que nosotros estamos en la iglesia, somos la iglesia y sabemos el lugar o lo que Dios ya ha hecho por nosotros, se nos muestra lo que sigue. Lo que sigue es el discipulado. Un creyente no llega sabiendo, tiene que aprender lo más elemental que pueda, lo más claro que pueda, y que le caiga el 20 rápido, para que tenga sus sentidos preparados para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Esta etapa de educación. Ser hijo de Dios significa tener la identidad del Padre. O sea, yo soy su hijo, me identifico plenamente con este hecho a través de Jesús. Pero la segunda cosa es, yo soy educado por el Padre. Entonces es identidad y educación. Todo, piensa en esto, todo aquel que diga yo soy un hijo de Dios, no solo es porque Dios lo creó, no solamente es porque tenga la identidad o la imagen del Padre, etcétera, sino porque tiene la educación. ¿De acuerdo? Porque fue educado. Eso es el discipulado. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahora quiénes somos, pero también necesitamos la educación. Entonces, ¿de dónde viene la educación? De la Biblia. Es lo que hemos estado hablando en este tema y lo que la gente necesita aprender, ¿ok? La gente necesita claramente identificar. Una cosa es que te hablen de religión y otra cosa es que tú vivas el evangelio. ¿Ok? Una cosa es que tú seas familiar de un cristiano o que asistes a una congregación, eso todo está bien y es parte, pero en esencia se requiere que tú vivas lo que estás aprendiendo. ¿Ok? No solamente es tener el nombre, sino es tener la experiencia, es tener la vivencia, es estar metido en este asunto. ¿Ok? Es como pensar que una persona solo porque cargue una Biblia en el brazo, nosotros digamos, es cristiano porque trae una... No, pues el juicio está muy pequeñito. O sea, la idea de determinar que esa persona es un fiel creyente o es alguien que realmente está comprometido con Dios, a simple vista, pues no es suficiente. No, por tener una Biblia en el brazo ya decimos que es cristiano. No, porque eso lo puede hacer cualquiera. Lo mismo sucede en lo que estábamos hablando acerca de al principio. Es tan emocionante todo que nuestras emociones están de lleno en todo. Estamos apasionados, enamorados con Dios, pero cuando empezamos a vivir ahora como la etapa un poquito de la prueba, cuando Dios ya nos deja empezar a caminar solitos un poco, cuando ya empezamos a pensar las cosas de una manera más madura, vemos, ¿verdad?, que la emoción no basta, que se necesita compromiso. Entonces, esa es la parte del discípulo, esa es la parte del discipulado. Discípulo es un aprendiz, discípulo es un alumno, es un estudiante de la Biblia, ¿ok? Es un alumno, es un estudiante del maestro que va a aprender y va a practicar. Esa es la parte genuina del discipulado, que nos lleva a practicar, ¿ok? A practicar. Lo más que cada uno pueda practicar de la palabra de Dios, todo va a estar bien. Porque de eso se trata. Yo soy discípulo porque tengo mucho conocimiento, no. Porque yo aprendí y practiqué, comprobé la eficacia de lo que me están diciendo es verdad. Ya lo comprobé, ya lo puse en práctica, ahora lo voy a enseñar. Pues para mí, hermanos, hermanas, es muy importante que nosotros podamos llegar al nivel de discipulado porque entonces la tarea de cada uno ya está. La tarea de cada uno es, Jesús dijo, id y hacer discípulos. Es decir, no se trata que los maestros y pastores tengamos discípulos. Se trata que los discípulos hagan discípulos. ¿Sí? Porque eso es lo que le sucedió a Pedro, a Juan, le tocó a Andrés. A los discípulos de Jesús, cuando Jesús resucitó y partió al cielo, les encargó hacer discípulos. Y ellos a su vez también les pidieron a los que eran sus discípulos que hicieran más discípulos. ¿Para qué? Para que esta tarea nunca termine, ¿ok? Porque cada uno de nosotros un día no vamos a estar, vamos a partir, o las circunstancias de la vida nos van a llevar, ¿verdad?, a diferentes lugares. ¿Quién entonces va a predicar el evangelio? ¿Quién le va a enseñar a los niños? ¿Quién entonces va a hacer las oraciones? ¿Quién? Pues exactamente aquellos a los que se les tiene la confianza.
y aquellos a los que se les tiene la confianza son los hijos de la casa. Es decir, no es sencillo que cualquier persona venga y entonces sea quien nos dirija, ¿verdad? O sea quien nos diga, o sea quien nos enseñe, ¿no? Necesitamos nosotros que estamos edificando una iglesia. No estamos solamente teniendo una reunión, no estamos simplemente haciendo algo, no, nosotros estamos constituyendo una iglesia, y constituir una iglesia implica tener hijos, o sea, tener gente de confianza a la que tú le vas a pasar la estafeta, o sea, a la que tú le vas a delegar autoridad. Así lo hizo el Señor, les delegó de autoridad a sus discípulos, y sus discípulos a su vez le delegaron autoridad a otros. ¿De acuerdo? Y ellos continuaron haciéndolo como el apóstol Pablo lo hizo con Timoteo, y Timoteo, ¿verdad?, también lo hizo con los que estaban en el... Debe de ser. Entonces, queridas hermanas, pues esa es nuestra tarea. Por eso es tan valioso y tan importante que nosotros no solo tengamos en la iglesia visitas, o solamente tengamos la atención a las necesidades de las personas, sino que hagamos discípulos, que a su vez hagan sus propios discípulos, ¿sí? Que tengan a las personas a las cuales van a formar, a las cuales van a enseñar. Y eso sería maravilloso. Ojalá que se cumpliera una vez que todos llegaran, ¿verdad?, a este discipulado intensivo. Ya estamos listos, Señor, ya aprendimos la Biblia, ya aprendimos doctrina, ya aprendimos acerca de la vida cristiana o la vida espiritual, ya conocemos las raíces de nuestra fe, estamos listos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Bueno, pues que ahora tú lo transmitas, ahora tú lo compartas. Entonces, de eso es la tercera parte de la que vamos a hablar en la siguiente, el ministerio de los miembros de la iglesia. El ministerio no solamente corresponde a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. El ministerio es la tarea que toda la iglesia hace. Por eso hay cosas tan específicas y tan valiosas que Dios ha encargado a los miembros de la iglesia. Y una de esas cosas es, ¿verdad?, el discipulado. Ese discipulado que hace el miembro de la iglesia es a través de una célula, a través de una reunión de casa, a través de una visita, a través de una actividad de consejería, a través de una plática de esas personas que de pronto no se acercan conmigo como pastor, sino se acercan con los miembros de la iglesia, con los hermanos y las hermanas, y les hacen las preguntas que a lo mejor por pena no le hacen al pastor, o a lo mejor por no tener tanta cercanía no se lo, pero a usted sí se lo hacen. A ustedes sí les hacen las preguntas, y ahí está la participación, y ahí está la voluntad de Dios implícita en el hecho de que Dios les quiere usar. Por eso se da eso. Cuando la iglesia, cuando los miembros, cuando los discípulos ya están preparados y dan buenas respuestas a las preguntas de los hermanos, entonces esas personas se acercan. Nosotros les estamos ayudando de esa manera. Ustedes les van ayudando a tener más confianza, a aprender. Les están ayudando a mostrar, como decíamos en la plática anterior, ¿verdad? Miren, de aquí a un tiempo nosotros le vamos a enseñar cómo es esto, y usted va a estar en el lugar donde ahora nosotros estamos para que hagan lo mismo que nosotros. Así como a nosotros se nos extendió la mano, se nos ayudó, se nos enseñó, y ahora nosotros le vamos a enseñar cómo usted puede mantener una relación de comunión con Cristo, cómo usted puede orar, cómo usted puede leer la Biblia, y le vamos poniendo estas cosas. Ayudamos a los hermanos, ¿de acuerdo? Ayudamos a las personas en su propio caminar como cristianas. Entonces vamos a ver una vez más, hermanas, la tarea de la iglesia, su misión, ¿sí? La misión de la iglesia que Cristo nos ha delegado y que nos ha encargado para la iglesia en particular. No estoy entrando, ¿verdad?, en otros ministerios, sino específicamente en la tarea de iglesia como iglesia. Como iglesia predicamos el evangelio. Como iglesia hacemos discípulos, y como iglesia también levantamos siervos de Dios. ¿Ok? Líderes, siervos, ministros, como lo querramos llamar. Esto es lo que pasa generalmente, ¿sí? Esto es lo que pasa comúnmente dentro de la congregación, que las ovejas reproducen ovejas, ¿sí? Eso es algo natural, y eso sí me gustaría en otra oportunidad poder hablarlo, hermanas, hermanos, cómo es el desarrollo o el crecimiento natural de una iglesia. Que por ser iglesia, simplemente por ser iglesia, por estar allí, por tener al Señor y todo lo que el Espíritu Santo hace, debe pasar. Entonces, generalmente esto es bien claro, hermanos, que las personas en la etapa de creyentes, en el punto de ser creyentes, o sea, yo creo, y esa es la característica principal de decir sí creo en el Señor, sí creo en la palabra, sí creo en lo que estoy escuchando, sí lo creo, lo confieso, etcétera.
que ellos tienen ese entusiasmo para reproducirse más rápido. De verdad que sí está comprobadísimo, ¿verdad? Que son las personas, las que están en esta etapa, las que van a invitar más rápido a las personas y les van a tener como más consideración. De decir, bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así ahora? No, y es que yo te quiero llevar, y es que yo te quiero decir, y es que yo te quiero platicar. Y entonces empiezan, ¿verdad? Y por eso conviene que nosotros siempre estemos haciendo la actividad de evangelismo para que esas personas nos ayuden muchísimo a atraer a otras personas. Recuerden la historia de la mujer samaritana que habló con el Señor y que ella, cuando confirmó que Jesús era el Mesías y vio la palabra, corrió y trajo a todo su pueblo, ¿sí? No tenía más tiempo, no había hecho mucho, etcétera, pero fue y trajo a todos. Y así sucede cuando nosotros, los que llegan por primera vez a los pies del Señor y están ¿cómo podría decirse? Están convertidos, están convencidos, inmediatamente traen a toda su familia. Y eso nos ayuda a nosotros a avanzar. Por eso necesitamos que haya ovejas en el rebaño, ¿sí? Que haya ovejas, es decir, que haya almas nuevas, que haya gente nueva a la que Dios esté tocando, a la gente que le estamos predicando el Evangelio, que ella sea capaz, ¿verdad?, de ir y traerse no a uno, no a dos, sino a muchos. Porque esas personas están viendo claramente lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora, ustedes saben, hermanas, que con el paso de los años después ya no nos resulta igual tan fácil, porque la gente no viene por la razón como cuando viene con alguien nuevo. A ver qué bicho te picó a ti, dicen. A ver, vamos a ver de qué es eso que tanto me dices. Yo voy a ver por curiosidad, y por curiosidad llegan a la iglesia, escuchan y Dios los toca. Con los que ya estamos más metidos en la iglesia como discípulos, pues como que nos queda más la tarea de la gente que ya llegó, empezar a hablarle y hablarle. Ellos nos ven con otros ojos, ellos nos ven como los que ya sabemos, ¿sí? Como si fuera un hermano mayor, como alguien que tiene experiencia. De hecho, mucha gente cuando llega a una iglesia y alguien le predica, dice los evangelistas, o a las personas, a los miembros en general, es que me dijo la pastora o el pastor, porque de pronto, ¿verdad?, ven que tiene conocimiento y con facilidad pues dice, pues debe ser que esta persona, este hermano, sea la evangelista o sea el predicador, etcétera, ¿sí? En general la gente, cuando escucha a otra persona hablar del evangelio, hablar de la Biblia, en su mente rápidamente dice, pues debe ser ella la persona que tiene el conocimiento, ¿no? Que tiene la tarea, etcétera, etcétera, ¿ok? Aunque no sea así, sino simplemente sea una primera impresión que la gente toma cuando alguien llega y le habla el evangelio. Dice, es que me habló un pastor. Bueno, no era un pastor, era un hermano, ¿verdad?, que estaba haciendo su tarea, nada más. Está bien, ¿ok? Pero a nosotros a veces creo que ya Dios nos da la tarea. Ahora sí, vamos a meter a la gente con la palabra de Dios, ¿ok? Ahí está, la palabra, la Biblia, la doctrina y la vida espiritual. No puede faltar nada, hermanos. No puede faltar nada. Necesitamos todo. Y lo necesitamos pronto. Y necesitamos que sea claro. Y necesitamos que sea útil. ¿Ok? Entonces ya hablamos de compromiso. Aquí a este nivel ya hablamos de compromiso porque lo sentimos, porque nadie nos lo impone, porque nace dentro de nuestro corazón nuestra necesidad para con Dios, de que yo tengo que, bueno, Señor, tú ya me has dado, ahora yo quiero dar, yo quiero ayudar, yo quiero traer, yo quiero hablar, yo quiero apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es otro nivel de compromiso. No solo es estar involucrado es participo un poquito, estar comprometido, estoy de lleno comprometido. Para, hermanos, llegar al tercer nivel, y con eso ya terminaría lo que podamos aprender respecto a la misión de la iglesia, el servicio, el ministerio y el liderazgo, que es cuando nosotros los pastores y los líderes nos toca ahora ayudar a otro que ya sabemos que está comprometido, que está de lleno, que lo podamos ayudar a decir, mira, ahora vas a aprender cómo se desarrolla esto. Y las actividades de liderazgo son muchas. Todas ellas tienen que ser para bendición, todas ellas tienen que ser para edificación. Muy bien. La tarea de todo discípulo, ya lo mencionamos, ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Nuestra misión es hacer, ¿ok? No solo somos, sino también hacemos. Lo que hacemos también define lo que somos. Y lo que somos define lo que hacemos. Así está. Bueno, yo soy cristiano, por lo tanto,
tengo que mostrar mi testimonio de lo que hago como cristiano. No solamente soy cristiano, pero vivo diferente. No, soy cristiano y hago obras de cristiano. Otro puede decir, mira lo que hago. Y entonces alguien decir, ah, por lo que veo que tú haces, tú eres un buen cristiano. ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Bien, entonces el discipulado intensivo es enseñanza, es formación, es proceso. ¿Ok? Jesús dijo, ¿verdad? El discípulo no es más que su maestro. O sea, la medida es Cristo. ¿Ya habremos llegado? No, no hemos llegado, pero ni siquiera a la orillita de su sandalia. ¿Sí? Es decir, hay mucho que, como para poder decir, ah, ya estoy igual que el Señor, ya estoy igual que Jesús. No, no, hermanos, no hay apóstol, no hay profeta, no hay pastor, no hay ministro que diga que no, yo ya estoy a la estatura de Cristo. No, hermano, nos falta muchísimo. ¿Cómo vamos a saber dónde estamos? Es sencillo. Solamente tenemos que identificar la estatura espiritual de los líderes para saber dónde está el techo. ¿Ok? En base a esa estatura, todos los demás se pueden medir. Aquí sí nos podemos comparar, aquí sí podemos decir, bueno, yo creo que ya tengo el nivel de conocimiento que tiene mi pastor, yo creo que ya tengo el nivel de revelación que tiene el maestro, ahí estamos iguales. Eso está bien. Ya llegamos a tope. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Créesele, échale el segundo piso, súbele, porque ya la gente ya llegó al nivel, ya está al conocimiento, ya está metida en la espiritualidad, ya tiene la experiencia. Si tú no creces, la iglesia ya no crece, en ese sentido vertical, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Por eso, hermanas, siempre los líderes tenemos que estar preparándonos más, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que subir. Si yo subo, el resto sube. O sea, si yo crezco como persona, crezco como ministro, crezco como líder, entonces los que vienen conmigo van a decir, ah, pues todavía hay más, vamos a seguir. Cuando ya llega uno a tope es cuando ya uno dice, yo pastor, yo creo que ya no tengo nada más que aprenderle, yo necesito un líder más mayor que usted. Amén, gloria a Dios. Está bien, así debe de ser. No debe ser por otra razón, sino porque ya, como dijo Jesús, el discípulo no es más que su maestro. Ya llegaste acá, perfecto, se cumplió el propósito. Ahora, Lucas 14:33 dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Necesitamos, ¿verdad? Humildad. Esto es espíritu enseñable. Es decir, a mí que me va a enseñar. No, aprendemos de todos, hasta de los niños aprendemos. Es más, los niños luego enseñan muchas cosas, ¿verdad? No se trata de yo ya me leí 20 libros nada más. No, demuestra lo que has aprendido y sé siempre humilde. Es decir, un espíritu enseñable, es decir, la actitud de un discípulo es esa. O sea, yo puedo seguir aprendiendo, yo puedo aprender de todos. Voy a aprender de todos, ¿ok? Amén. La máxima demanda que se le da a cada discípulo. En Juan 8:31 dice Jesús, si permanecieres en mis palabras, ¿sí? Y seréis mis discípulos. Este es el máximo requisito. Permanecer, no solo saber, sino hay que permanecer. Y permanecer significa siempre estar tomado de la mano, nunca olvidarlo, todos los días, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Este es el máximo requisito de ser un discípulo. En Juan 13:35 se dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y esto es, ¿verdad?, la máxima descripción que se le da a cada discípulo. Es lo más que puede decir que yo soy discípulo, es que yo amo a mis hermanos, ¿sí? Es que yo amo a mis hermanos en Cristo, ¿sí? Yo los amo y les muestro ese amor. Bueno, en Juan 15:8 Jesús dijo, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta es la máxima recompensa que se le da a cada discípulo, el ser fructífero. Esa es la recompensa, hermanos, ¿sí? No esperamos o no pedimos, el discípulo no está buscando riquezas, el discípulo no está buscando fama, el discípulo no está buscando poder, porque así jamás va a llegar a ser un buen siervo de Dios. Un genuino y verdadero siervo de Dios no busca fama, no busca riquezas y no busca poder. Dios, cuando ha forjado el carácter de un discípulo y ha aprendido y ha visto que es confiable, entonces hasta Dios se lo puede dar, ¿ok? Pero sabe que un siervo genuino de Dios no se va a perder ahí.
Es decir, llegó el poder, ya se perdió. Llegó la riqueza, ya se perdió. Llegó la fama, ya se... No. Sabe que Dios ha formado a través del discipulado el carácter que necesita para cuando llegue ese tiempo y tenga que enfrentar o recibir o tener esto, no se va a desviar. Amén. Entonces, por eso es tan importante en la iglesia que las personas que pasamos aquí al frente hayamos sido discipuladas. Podemos confiar, por el ejemplo que yo daba, hermana, de los planes de Dios. Usted podrá confiar en aquel que usted supo que fue un buen discípulo. Porque si usted confía en alguien que no fue buen discípulo o que no fue leal en la congregación, sabe en el fondo que no va a poder ser leal y que tarde que temprano va a tener que resolver problemas. Sin embargo, los pastores que vimos la formación del discípulo, sabemos y podemos confiar, podemos saber que en qué manos estamos dejando la iglesia, a quién estamos nosotros invitando, a quién estamos nosotros poniendo, porque ya vimos su formación de carácter y vimos que había lealtad y que había confianza. Entonces dice, yo no sé que de pronto me va a dar la espalda o me va a hacer una división, sino dice, yo sé que va a estar apoyando con el trabajo espiritual. ¿De acuerdo? ¿Okay? Por eso vuelvo a repetir, es tan importante el discipulado, porque ahí es donde Dios, ¿verdad?, nos va a formar para cuando llegue el tiempo y entonces ahora sí diga, ven y sube aquí y toma este lugar y adelante, que Dios te use con toda la seguridad de que todo va a salir bien. Amén. Bueno, pues entonces esta es la parte de la espiritualidad. Ya hablamos de Biblia, conocer, entender y practicar. Con la Biblia 3 cosas: conocer, entender y practicar. En la doctrina, de la misma manera, también en la doctrina hay que tener buena doctrina, sana doctrina, buena formación teológica, buen conocimiento bíblico, y hay que tener estudio, ¿verdad? Ser perseverantes en el estudio. Y ahora es la parte, hermanos, de lo que quiero hablar sobre la espiritualidad. La espiritualidad que tiene que ver, en primer lugar, con el verdadero discípulo, el discípulo verdadero, afortunado y maduro. 3 características para describir al discípulo. ¿Según qué o según quién? Según lo que nosotros vamos a ver en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. En resumen, es el discipulado de Jesús. Cuando Jesús sube al monte y se sienta y comienza a enseñar, el sentarse es un hecho relevante, porque cuando el maestro, estando de pie, muchas veces ha predicado, pero ahora sube al monte y se sienta, dice, ellos saben que cuando el maestro se sentaba, algo importante iba a suceder. Y así fue, hermanos. Mateo capítulo 5, el Señor da las bienaventuranzas. ¿Conocen las 9 bienaventuranzas? La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, afortunado. ¿Ok? Afortunados. ¿Quiénes son los afortunados? Según el maestro, o sea, según Jesús. Para él, la descripción de afortunado o bienaventurado, o como lo he dicho yo, el que se sacó la lotería. A ver, ¿quién es el que se sacó la lotería aquí en este mundo o en esta vida? ¿El que tiene mucho dinero? ¿Se sacó la lotería el que es muy popular? O se empieza a decir, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y él empieza a dar todos esos detalles, ¿de acuerdo? Él nos describe a qué clase de persona le va a ir bien en la vida. O sea, ¿quién va realmente a ser feliz? Porque la palabra bienaventurado es dichoso. Y dichoso quiere decir feliz. Entonces, ¿quién va a ser feliz en la vida? Esa es la enseñanza de Jesús. Feliz en la vida va a ser aquel, el que teme a Dios, el que tiene hambre de justicia, y él empieza a dar todos los detalles. Por eso decimos, ¿verdad? El discípulo verdadero. No solo el que es de nombre, sino el que es de compromiso. El afortunado, el que pone atención a las cosas que Jesús dice, y entonces él procura vivir a ese nivel acorde a todo eso. Y el discípulo maduro, ¿ok? La espiritualidad va a tener que ver mucho con esto, hermanas. Tiene que ver con la enseñanza. Porque la oración, el ayuno, y todas estas cosas que hacemos como cristianos son una parte fundamental, pero todo tiene que ver también con la enseñanza, ¿sí? La espiritualidad va de la mano de la enseñanza, ¿ok? Porque mucho del desarrollo de las actividades espirituales comienza en la mente, ¿ok? Y Dios
A través de la palabra siempre ha querido renovar la mente. Romanos 12:1, ¿verdad? Y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dejado la Biblia? ¿Por qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué Dios nos ha encargado este hermoso libro para que lo estudiemos? Y es un libro extenso y profundo para renovar nuestra mente. ¿De acuerdo? Para cambiar nuestra mentalidad. Entonces, muchas cuestiones espirituales se desarrollan en el campo de la mente. El campo de la mente es el campo que el enemigo ataca. Más frecuentemente ataca con duda, con desánimo, ataca con incertidumbre, ataca con mentira, ataca de muchas maneras, lanza los dardos de fuego. ¿Dónde? A los pensamientos. Él pone pensamientos negativos de fracaso, etcétera. Todo lo que pueda poner, lo va a poner en el campo de la mente. Y Dios desea quitar toda esa clase de cosas y poner su palabra. Que su palabra esté en nuestra mente, porque su palabra es profética. ¿De acuerdo? Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, número 1, nosotros vamos a tener victorias espirituales. Y número 2, nosotros vamos a tener la posibilidad de traer esa vida espiritual, ese futuro, esa bendición que viene de arriba hacia nosotros. Amén. Entonces, por eso es que necesitamos mucho el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios para tener una buena vida espiritual. ¿De acuerdo? Para empezar a desarrollar una vida espiritual. Claro que está el ayuno, claro que está la oración, claro que están otros aspectos más que forman parte de la vida. Pero si no tenemos una buena cabeza, entonces no vamos a lograr desarrollar también el discernimiento. Recuerden que Jesús, después de los 40 días en el desierto, cuando Satanás viene y le quiere tentar, Él dice, escrito está. O sea, su respuesta es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahí está la victoria. Y hago un paréntesis para aclarar. No es que Jesús tuviera debilidad y que el enemigo quisiera tentarle para ver en qué cosa cae y qué pecado comete, y entonces ya no nos puede salvar. Hermanos, las cosas que Jesús hizo y se hablan de Él son para enseñarnos a nosotros. ¿De acuerdo? El Evangelio va escribiendo muchas cosas que Jesús vive y hace para enseñarnos a nosotros. Es que en ningún momento, en ningún instante cabía la posibilidad de que Jesús pecara, porque Él es santo. Es decir, y aquí yo entraría en otro tema que tiene que ver con la naturaleza divina del Mesías. Él es Dios, ¿ok? Y Él, como quien Él es, aunque tomó forma de siervo, es decir, estuvo aquí en carne, el verbo se hizo carne, y eso no quiere decir que fue un humano como nosotros, porque ser humano es ser pecador. Nosotros nacemos con esa condición de pecado. El corazón del hombre desde su juventud es el mal. Génesis capítulo 6, en 10 generaciones la Biblia describió la condición de la humanidad de pecado. Cuando decimos soy humano, reconocemos ser pecadores. Y aún cuando nosotros tenemos la más grande intención y deseo siempre de vivir santo, aún tenemos este cuerpo. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, se siembra cuerpo carnal y se cosecha cuerpo celestial o espiritual. Esta condición nuestra de seres humanos, de pecadores, un día va a acabar. ¿Cuándo? En la resurrección. Porque entonces bajo esta condición de pecado ya no vamos a resucitar, sino que Dios nos dará un cuerpo glorificado, ya que nos dio una mente renovada y un espíritu nuevo. Él nos va a dar un cuerpo glorificado con el cual podremos vivir en absoluta santidad. Pero antes, entonces Jesús fue tentado, pero no fue tentado solo porque el enemigo encontrara debilidad, sino porque esto fue para enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos de responder a la tentación. ¿Ok? Escrito está, escrito está, escrito está. Bueno, la espiritualidad tiene que ver con la vida en el Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no hay vida espiritual. El Espíritu de Dios no nos lo ganamos, lo recibimos por gracia.
¿Cuándo lo recibimos? Cuando nacimos de nuevo, cuando hubo ese clic, por explicarlo, parafrasearlo, cuando hubo ese clic de decir, yo soy pecador y yo necesito al Señor y me entrego a Él, y sabe que usted sabe que usted sabe que usted sabe que algo pasó, ¿verdad? En esa interacción de buscar a Dios y de pedirle perdón y de venir con arrepentimiento y de darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo en su vida, que no tenía al Señor, no tenía salvación, no tenía paz, no tenía vida, pero llegó el Señor. En ese momento se produce ese milagro del nuevo nacimiento y usted recibe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en usted y tenemos, dice el apóstol Pablo, tenemos las primicias del Espíritu. O sea, apenas tenemos una pequeña parte. No es que hayamos recibido todo lo que deberíamos de recibir, porque si lo recibiéramos hoy ya no podríamos con esta condición humana bajo muerte, ¿ok? Bajo decreto de muerte, porque habremos de partir. Pero por eso digo, se siembra cuerpo carnal, se cosecha cuerpo espiritual. O sea, ahí, ¿ok? Ahí en la vida venidera, después de la resurrección o en la resurrección, es que habrá plenitud, total plenitud de todo lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, por ahora nosotros somos dependientes y tenemos la necesidad de estar siempre buscando al Señor, que Dios de su Espíritu nos ayude, porque solos no podemos, ¿ok? Solo no podemos, dependemos del Espíritu de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 8 que clamamos Abba Padre, porque recibimos el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Dios. Es decir, cuando sabemos que somos hijos de Dios, adoptados, ¿ok? Por el Padre, por su Espíritu. La espiritualidad requiere propósito. Y hermanos, bendito Dios, porque el siguiente paso le da mucho propósito a la vida cristiana, ¿ok? Es decir, el servicio. A eso me refiero. El siguiente paso, yo como discípulo, Señor, yo estoy viviendo una vida espiritual muy hermosa, estoy disfrutando de los dones, estoy viendo que estás transformando mi carácter, el fruto se está dando, soy otra persona, etcétera, etcétera. Me están sucediendo cosas muy lindas contigo. Pero no se trata solo de que usted y yo vivamos en ese momento tan lindo, sino Dios tiene planes de después catapultarnos. Es decir, ahora ve y cuéntale tú cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y es esa parte donde ahora nosotros vamos a poder cumplir propósitos de Dios, ¿ok? Por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros sigamos firmes. Porque hay generaciones, no hablemos de uno, no hablemos de dos, hay miles de personas en un futuro inmediato que van a recibir un impacto, que están esperando tener un impacto, que están esperando escuchar ese testimonio suyo, esa palabra suya. Eso solo Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. Dios sí lo sabe, pero va a suceder. Si dicen que una persona común en la vida influye a más de 10,000 personas en toda la etapa de su vida, imagínense que ya tú eres colocado en un lugar de liderazgo, de servicio, de influencia para Dios. Y que cada contacto con cada persona es algo que Dios quiere hacer, es una cita divina. Como cuando decimos, yo no sabía, pero Dios me puso a esta persona y yo empecé a hablar y todo sucedió, ¿verdad? Es una cita divina, es algo que Dios ya había dispuesto en la forma en que Él nos quería usar. Por eso nosotros necesitamos de echar mano de todo lo que tenemos, porque solamente Dios sabe de qué manera Dios nos va a usar. Amén. Ahora, una clave final que yo les quiero dar respecto a la espiritualidad es la obediencia, ¿ok? La obediencia es lo que nos va a decir qué tan espiritual soy y qué tan espiritual no soy, ¿de acuerdo? Hermanas, hermanos, lo más difícil en esta etapa es obedecer, ¿sí? Lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque por naturaleza somos desobedientes. Y si no, pregúntenle a Melvin. No es cierto. Melvin es un buen niño, muy obediente, se porta muy bien. Es un niño precioso, bendito de Dios, ¿ok? Pero yo era un travieso, un inquieto. En verdad, yo sacaba canas verdes. Y no es que yo quisiera ser así.
no es que yo lo hiciera con intención, es que simplemente así es, ¿ok? Nos cuesta obedecer mucho, por eso tenemos que estar diciendo, por favor obedece y por favor pórtate bien. No lo traemos, ser buenos no lo traemos, ¿ok? No, la naturaleza que predomina, naturaleza quiere decir lo que predomina. ¿Qué es lo que más predomina en los seres humanos? La desobediencia, la rebeldía, eso. Por eso es que cuando tú estás siendo una persona espiritual, quiere decir que tú estás siendo una persona obediente a Dios. Bueno, yo sí soy muy espiritual, vamos a decir yo. No, yo soy muy obediente a todo lo que Dios me dice. ¿Cómo lo sabes? Ah, cuando revisas los mandamientos, ¿sí? Es el indicativo de qué tan obediente soy y qué tan obediente no soy, ¿sí? Vuelvo a repetirles, hermanos, nuestra vida espiritual está conjugada con oración, con ayuno, con muchas cosas. Pero donde ya tú tomas la medida y dices, yo sé que este niño mide un metro, este niño mide 1,10, este niño mide 1,50, son los mandamientos. En la obediencia al mandamiento es lo que te dice. Entonces, si uno ha crecido espiritualmente es porque uno ha aprendido a ser obediente. Ya no lucha con Dios, ya no le pelea a Dios, Señor, pero ¿por qué pides esto? Pero qué difícil es lo otro. No, sino cuando tú ya dices la palabra de Dios, dices esto y esto se hace así y tú lo empiezas a hacer. Entonces es cuando empiezas a abandonar malos hábitos o viejos hábitos, ¿ok? Hábitos que te dañan. Y ustedes, mis hermanas, ustedes saben que la obediencia a los mandamientos no solo implica el que yo diga, es que solo hay un Dios, ¿sí? Creo en un solo Dios, yo solo creo en el Señor. Si estoy obedeciendo un mandamiento, claro, el principal. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Estamos obedeciendo este mandamiento de amarle, ok. Bueno, hacia mi prójimo, ¿qué hago? No cómo actúo, cómo me comporto. Ustedes ven, hermanas, que los mandamientos de Dios tienen que ver con todas las esferas de la vida de los hombres, de los seres humanos. O sea, no solamente la acción de orar o, por ejemplo, de diezmar, sino también tiene que ver con cuando yo hago un negocio, yo no hago usura, ¿sí? O sea, yo no soy usurero, yo hago un negocio y trato de ser honesto. ¿Me explico? No le voy a agarrar otros 10 centímetros porque se me ocurrió y ya le agarré a su terreno medio metro y ya esa persona ve que yo actúo. Ahí está. ¿Me explico? Ese es otro tema. Yo, por ejemplo, cultivo la tierra. Hay un mandamiento que tiene que ver con los árboles. El no cortar el árbol bueno por todo lo que implica. ¿Ok? Pero hay un mandamiento así. Yo lo desconozco. Y digo, corté un árbol bien frondoso y bien bonito porque iba a echar, ahí voy a hacer una calle, etcétera. Ahí voy a hacer un parque, no sé. Entonces yo ya pequé, ¿sí? Les estoy poniendo diferentes ejemplos solamente para que vayamos descubriendo, viendo cómo muchas cosas en la vida de un buen cristiano no están funcionando. Número uno, porque no sabe ni siquiera que los árboles buenos Dios mandó que no se corten, ¿sí? Número dos, porque si apenas lo aprendió, a lo mejor no lo quiere hacer, ¿sí? Número tres, porque pues no sabe cómo hacer. ¿Sí me explico? La obediencia a los mandamientos de Dios es lo que nos va a decir a nosotros cómo vamos en la espiritualidad. Como un punto. Y agrego algo más. El fruto del Espíritu es lo que dice también dónde estamos en la vida espiritual. ¿Ok? Es decir, yo me estoy convirtiendo en una persona más amorosa, voy bien. Yo que era una persona de arranques, de ira, ahora soy una persona mansa. Dios está trabajando en mí. Eso es el fruto del Espíritu y eso es un indicativo de que estoy siendo una persona más espiritual. No puedo medir mi vida espiritual simplemente por el hecho de que yo ore, ¿sí? No puedo medir mi vida espiritual por el simple hecho que yo haya leído la Biblia ya 20 veces, sino nos vamos al aspecto práctico. Tenemos que estar en el aspecto práctico. Esto es práctico, ¿ok? Soy más amoroso, soy más alegre, soy más paciente, soy leal, soy fiel, soy honesto, tengo mansedumbre.
Eso, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo, pero yo también tuve que dejar malos hábitos, tuve que doblegar rodilla. Para eso Dios me llevó a la oración y al ayuno, para doblegar mi carne, para que mi carne no se levante y haya lugar para que predomine esa espiritualidad. ¿De acuerdo? Muchas personas se han ido con la apariencia. Por ejemplo, si yo viniera con un gorro largo o con una bata larga, blanca, con unas sandalias y con unos collares aquí amarrados, los de afuera, ustedes, ¿no? La gente de afuera diría, ¿quién es ese personaje? Parece que es como un líder espiritual y parece, entre comillas, muy espiritual. Entonces, por eso es que la apariencia, ¿verdad?, de una persona puede decir, espiritualidad, pero no ser verdaderamente espiritual. ¿Van bien conmigo? Bueno, aquí hay algunas cosas sobre el discípulo. Ya casi voy a terminar. Aquí hay algunas cosas sobre el discípulo. El discípulo tiene sus credenciales. Pastor, ¿cuáles son las credenciales del discípulo? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lea y revise. Lea y revise. El discípulo es así, así, así dijo Jesús. Y ustedes oyeron que antes era esto, pero yo les digo, miren, así se tienen que conducir. Esa es claramente la enseñanza espiritual y moral que el Señor nos da. Y esto desde los mandamientos. Él da la explicación de cómo se debe de entender el mandamiento. Es decir, Jesús le da el sentido a lo que era una tradición de oídas, una tradición oral, pero ellos no entendían cómo. Ahora el Señor deja claramente cómo se obedece a Dios. ¿Ok? Las características de un discípulo ahí están en esa parte, Mateo 5, 6 y 7. Ahí están las bienaventuranzas y el discípulo que tiene criterio. ¿De acuerdo, hermanas? No, un discípulo no es alguien que con facilidad cambia de opinión. Un discípulo no es el que dice, ahorita estoy aquí y mañana ya no estoy. O sea, ahorita quiero y mañana ya no quiero. Ahorita sí me gusta esto, pero ahora mañana ya no me gusta. No, no se deja llevar tan fácilmente. Por eso decimos, necesita ser una persona que tenga un criterio. Que usted diga, bueno, yo sé que si algo, alguna dificultad enfrenta, él va a saber responder o ella va a saber responder. Por ejemplo, en ese tema, ¿es bueno ir al cine? ¿Es malo ir al cine? ¿Es bueno ver películas o es malo ver películas? ¿Podemos tener televisión en la casa o no podemos tener televisión? Y así empieza uno a sacar las cosas de la vida cotidiana, donde ya uno con el criterio dice, bueno, mira, es bueno hacer esto, pero no puedes hacer lo otro. O sea, tú puedes estar acá, pero no sería correcto o apropiado que estuvieras acá. ¿Sí me explico? Cuando ya tienes criterio, cuando ya tienes toda la base de lo anterior, ahí es donde tú puedes empezar a decir y dar en el blanco bien a lo que la gente pregunta. ¿Sí? La gente va a preguntar de todo y va a querer saber que tú le digas esto está bien o está mal. Y entonces si tú no sabes darle una respuesta apropiada porque no tienes un criterio, la gente lo va a tomar como lo que tú le dijiste, así es y punto. ¿Ok? Hay que tener criterio. ¿Qué les decía yo de la vida espiritual? La vida espiritual tiene dones y tiene frutos. Y se ve cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Por dentro y por fuera. Por dentro porque me está cambiando. Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe y yo lo sé. Cómo Él me está sanando, me está restaurando, me está quitando malas acá y acá. Él está haciendo su obra. Nadie lo sabe. Pero luego se va a manifestar cuando llegue la prueba. Cuando llegue el momento, cuando tenga yo que enfrentar y decidir qué voy a hacer, ahí se va a ver lo que Dios cómo Dios me ha cambiado. Amén. Bueno, sale y vale. Entonces pasamos a la vida con propósito. La vida cristiana con propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser adoradores, discípulos. Dios quiere que demos fruto, que le sirvamos, pero que estemos en comunidad. ¿Ok? Estemos como familia en Dios, ¿ok? Como una familia santa. Ahora sí, llamamos al final de la obediencia. Obediencia a los mandamientos. ¿Qué nos van a dar a nosotros? Nos van a dar valores. Por ejemplo, el mandamiento número 6. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué valor nos da? El valor de la honra, del respeto hacia los padres, ¿ok? Y entonces Él nos dice cómo prosperar, que nos vaya bien, que tengamos larga vida, si nosotros obedecemos esos mandamientos. Y ahí sigue adelante todo el resto de la escritura, de lo que nosotros sabemos que debemos de hacer. Los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos no son para limitarnos,
no son para frenarnos, no son egoístas. Se debe de entender que porque Dios nos ama, nos ha educado. Porque Dios me ama, me está educando y me está enseñando cómo debo vivir. Ajá. La vida devocional, y aquí específicamente en hebreo, Torah es instrucción. ¿Qué es la Torah? La Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es toda la instrucción de Dios. No solo nos referimos, ¿verdad?, a los 5 libros de Moisés, sino de aquí en adelante, de aquí para adelante. La instrucción, o sea, Dios nos educa. ¿Nos educa para qué? Para ser gente santa, ¿ok? Para ser pueblo santo para Dios. Amén, amén. Bueno, pues entonces, bendito sea el Señor, gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor pues que vivamos esta experiencia maravillosa de la vida cristiana o de la vida espiritual. Póngase de pie y oramos.